Estamos de vuelta en nuestro programa, gracias por su sintonía. Hoy estamos nosotros también conmemorando el Día Internacional de la No Violencia en contra de las mujeres y queremos hablar, y hay muchas mujeres que quieren hablar. Por supuesto, respetamos también que en algunos procesos existe un cierto temor aún. Algunas de quienes vamos a escuchar a continuación no les vamos a ver su rostro y vamos a respetar esa decisión, por supuesto. Y me da mucho gusto tenerlas hoy aquí. Les agradezco desde ya a las tres hoy compartir con nosotros un poco de sus casos desde distintas perspectivas. Les presento a Isabel. Bienvenida, Isabel, ¿cómo estás? Bien, gracias, Tuti. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias a ti, porque sé que tu historia es muy fuerte también, como muchísimas que hemos conocido y que conoceremos, y agradezco tu apertura a comentárnoslas porque sé que no eres la única que lo sufre o que lo está sufriendo. Así que gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Iván. También les quiero presentar a Hilda. Ella está aquí con nosotros también. Hilda, gracias por venir, gracias por tu valentía también de contarnos tu historia. Me da mucho gusto que hoy estés aquí. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí y compartir, ¿verdad? Claro, muchas gracias. Gracias, Hilda. Y por último, también les quiero presentar a Carol. Ella es familiar de Mitzi. Recordará usted el caso de Mitzi Sánchez. Fue justamente en julio de este año cuando lamentablemente falleció a manos de su esposo. Gracias por estar con nosotros, Carol. Bienvenida. Muchas gracias, Tuti. Realmente, ojalá y algo sirva el testimonio que podemos dar, ¿verdad? Para las mujeres abran los ojos en su momento y dejen de permitir este tipo de violencia, ¿verdad? Y es que se puede vivir desde tantos ángulos, desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, y voy a empezar contigo, Isabel, tú empezaste a ser víctima de violencia dentro de tu familia. Tus papás también eran violentos contigo. Así es. Luego te casas, te vas a vivir con tu esposo a casa de tus papás y ellos básicamente le dijeron, le permitimos que él le pegue, que la viole, que haga con ella lo que quiera. Exactamente. Así sucedió. Uno nunca se imagina que en su casa vive con sus propios verdugos, porque lamentablemente desde que estaba con ellos la situación fue bien difícil, bien dura, y cuando me casé mi esposo desde el principio empezó a compararme con otras, que tú no tenés el cuerpo como lo tienen ellas, que mira, que para qué te vas a arreglar, que no servís para nada, no sabes cocinar, no sabes hacer nada. Isabel, ¿por qué tú recibías eso? ¿Por qué tú no salías de ese círculo? Porque si yo se lo contaba a mi mamá me decía, si te casaste con él, ahora aguanta. Mira, yo tengo tantos años de vivir con tu papá y yo no me quejo. ¿Tu papá le pegaba a tu mamá? No, pero ella siempre vivió bajo eso de que si uno se casa hasta la muerte y tiene que aguantar golpes, tiene que aguantar de todo, y que ella quería tener un ejemplo de familia ante las demás personas para que a ella lo que le interesaba era lo que la gente fuera a decir de la familia. Para ella, todos teníamos que ser perfectos, hacía como era ella, porque ella era una persona muy dominante. El extremo, si se le puede llamar de esta forma, además de haber aguantado y soportado esta violencia de parte de tus papás y de parte de tu esposo, fue el año pasado. Sí, el año pasado estuve 4 meses, me tuvieron prácticamente secuestrada en mi casa, no tenía teléfono, no podía recibir visitas, absolutamente nada con mis niños. Me trataban peor, todavía me pegaban, me insultaban, llegaron al extremo de quemarme mis manos. Y ¿Tu esposo? Los tres. Los tres. Los tres. Los tres lo hicieron, me ponían un cuchillo en el cuello y me decía que me daban ganas de matarme. Incluso llegaron a decirme que iba a terminar como Cristina Sicavisa. Era una tortura terrible. ¿Cómo saliste de eso, Isabel? Después de poner varias denuncias y de hacer varias llamadas, porque yo tenía un teléfono. ¿Escondido? Escondido. Incluso me lo buscaban, porque ellos sabían que yo lo tenía, me lo buscaban para querérmelo quitar. Y después de hacer varias denuncias y varias llamadas, hubo un día que sí, yo dije, hoy me matan, y vi la manera de poder seguir llamando para que llegaran por mí. Y cuando llega la policía un día antes, y me tenía una navaja de mi esposo atrás en la espalda, para que yo no dijera nada. Mi mamá fue la que dijo, aquí no hay ningún problema, todo está bien. El policía se fue, pero yo le hice señas al policía para que regresara por mí. El policía fue al Ministerio Público y al siguiente día, el 22 de enero, regresan por mí para sacarme de ahí sí quedé esa cárcel con mis hijos. ¿Saliste ya con tus hijos? Sí. Me da mucho gusto saberlo. Y
y saber que estás bien y que has salido de eso y que estás en una nueva vida, empezando una nueva vida junto con tus hijos. Gracias por contarnos esto, Isabel. Hilda, cuéntanos un poquito de tu historia. Pues mi vida es un poco complicada porque yo también desde niña pues también sufría, ¿va? En casa. En casa porque era mujer y solo somos 3 hermanos y solo a mi hermano mayor porque él es varón le dieron educación y nosotras por ser mujeres no nos dieron. Desde entonces nos discriminaban, ¿verdad? Pero, o sea, psicológicamente a mí me afectó, ¿verdad? Entonces me bajó la autoestima y después me junté con mi pareja, ¿verdad? Y entonces él también de cierta forma me trataba mal, económicamente, psicológicamente. Y ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Estuve 11 años. 11 años. 11 años. ¿Y desde el inicio así fue? No, el inicio no, como 4 años fue ahí sí, como dicen, luna de miel, amor aquí, amor allá, pero ya a través de cuando ya nacieron mis niños, todo cambió. Ya no fue lo mismo y después maltrato aquí, hasta físicos, psicológicos, y insultos verbales y todo eso, ¿verdad? Y a mí me afectó y hasta que yo dije que ya no podía aguantar más y fue cuando yo me separé de él y entonces así fue mi situación, ¿verdad? Y entonces me ha estado costando mucho con mis 3 niños porque él me dijo, entonces usted se va pero no recibe ni un centavo de mí, yo no le voy a dar nada, usted mire cómo sale, adelante con sus hijos y yo no le voy a dar ni un centavo, aunque me demande, aunque haga lo que usted quiera, por mí me puede meter a la cárcel y después usted me la va a pagar. Entonces me andaba insultando después y hasta la fecha me llama y me insulta y entonces digo yo que la verdad uno como mujer sufre mucho, porque lo discriminan a uno como mujer y como en todo sentido, ¿verdad? ¿Alguna vez trataste antes de esta última vez que lograste separarte de comentárselo a alguien, algún familiar, alguien que te apoyara? Pues la verdad no, porque como yo en mi familia miraba también ese caso, ¿va? Claro. Mi papá maltrataba a mi mamá, entonces yo decía, de plano eso es así, Así ¿verdad? es. Y yo pues la verdad, como era una primer pareja que yo tenía, ¿verdad? Y entonces y como miraba en mi casa, va, la violencia que mi papá le pegaba a mi mamá y así, entonces decía yo de plano es así, y como después él venía y me decía, mire, como después que me agredía físicamente, me decía, mire, perdóneme, discúlpeme, no sé qué me pasó, y entonces yo como también lo quería, ¿verdad? Entonces decía, bueno, tal vez fue un momento de ira de él, ¿verdad? O incluso hasta yo me sentía culpable, decía, tal vez yo lo provoco o algo, Claro. pero no, porque después decía, yo lo atendí, yo lo atendía como a nadie, pues porque yo lo quería, ¿verdad? ¿Cómo has manejado esta situación con tus hijos, Hilda? Es muy difícil, la verdad es que ahorita a mí me ha tocado muy duro, porque como le digo, por la educación también que yo tuve, ¿verdad? Se me han cerrado puertas, no me consigo trabajo y como le digo, la verdad es de que como a mí no me dieron educación, yo misma me pagué mis estudios, trabajé, a los 11 años me vine para la capital, trabajé y entonces a raíz de eso yo sé leer y escribir, ¿verdad? Porque por mis papás yo no supiera ni leer ni escribir, ¿va? Pero ya no pude seguir estudiando pues por lo mismo que trabajaba. Pero tomaste esta decisión muy valientemente y ya estás fuera de ese círculo, aunque, como me dices, todavía hay ahí algunas amenazas y miedo de parte tuya también, todavía. Sí, la verdad es que sí, porque él a veces me dice que le voy a quitar a sus hijos y ahí mira usted cómo sale, me dice, y incluso me he estado cambiando de casa y él no sabe dónde vivo por la misma razón, ¿va? Claro. Porque la verdad me busca y quiere llevarse a mis niños también. Gracias por comentarnos y compartir esto con nosotros. Quisiera, Carol, que nos contaras un poquito desde el punto de vista de la familia. Como decía al inicio del bloque, tú eres familiar de Mitzi y ella vivió una situación de violencia desde el noviazgo, me decías tú. Así es. ¿Qué les comentaba ella? Bueno, tengo también que hacer énfasis, ¿verdad? Que no todo el tiempo fue violencia. O sea, ella vivió una etapa de noviazgo y de enamoramiento muy bonito, muy romántico y todo, ¿verdad? El asunto era que el afán de Mitzi todo el tiempo fue tratar de que el humor de su pareja estuviera en un buen estado. Si él salía de sus casillas empezaban los problemas, ¿verdad? Ella tenía que hacer todo en base a lo que él decía. Ella tenía que controlarse ella, supuestamente, y todavía las emociones de él. Exactamente, con tal de mantener un ambiente tranquilo, un ambiente de paz, ¿verdad? Entonces, cuando existía ese tipo de diferencia de pensamiento o de opiniones, era donde empezaban los problemas.
él conforme fue pasando el tiempo empezó a sentir como una especie de territorialidad sobre Mitzi, ¿verdad? Sobre la vida, sobre las decisiones que ella tomaba, y lo empezó a marcar desde un principio con golpes. Desde el noviazgo también. Desde el noviazgo, ya. Así es. Sin embargo, como familia le aconsejábamos a ella que no cayera en ese tipo de incidentes y que no se dejara dominar de esa manera, ¿verdad? Ella estaba terriblemente enamorada del que un día fue su esposo, y realmente no escuchó consejos de su familia. Terminó casándose, vivieron juntos durante algún tiempo y la cosa, conforme pasaba el tiempo, iba empeorando. Los golpes se volvían más frecuentes, la empezó a anular psicológicamente, económicamente. Él fue el que decidió que ella dejara de trabajar, argumentando que debía cuidar al bebé, ¿verdad? Y que ella se afanara precisamente en su niño. Ella lo amaba intensamente al bebito, entonces para ella fue como un beneficio que ella pudo obtener de parte de él. Al menos de esa manera se lo pintaron, ¿verdad? Llegó un punto en que controlaban tanto la vida de Mitzi que las llamadas telefónicas incluso ya se ¿A quién fuera? ¿A la familia? ¿A sus papás? Sí, ¿verdad? Todo era monitoreado, él tenía acceso al despliegue de llamadas que ella hacía, a sus cuentas de Facebook, de Twitter, de todo tipo, ¿verdad? Ella tenía que pedir permiso incluso para llegar a vernos a nosotros. Y la violencia iba incluso, puedo decir, un poco más allá, porque tal vez él creció en un círculo similar, ¿verdad? En el que de alguna manera su familia apoyaba la forma en que él dominaba la vida de ella. Entonces, aparentemente de ese lado de la familia que ella había obtenido, todo era normal. Nosotros como familia le estuvimos aconsejando de que realmente no era justo para ella vivir así, sobre todo porque el sufrimiento de ella venía desde niña. O sea, ella se quedó sin papás desde chiquita y creció entre los hogares del resto de su familia, pero sabemos que lógicamente no es lo mismo. Claro. Tengo entendido que 6 meses antes de su muerte ella había puesto ya una denuncia y que había habido una serie de separaciones incluso, pero regresaba siempre. Sí, 2 ocasiones antes de esta denuncia la cosa ya fue bastante seria. Tomaron la decisión de separarse, ¿verdad? Se separaban en lapsos de 1 mes o 2 meses antes de ellos volver, y que ella pusiera esta denuncia. Tenían tal vez unas 2 o 3 semanas de haber regresado, después de haber estado separados durante 3 meses. Ella ya había manifestado el cansancio con respecto a todo lo que él le hacía, ¿verdad? Sin embargo, ella lo que quería era conservar ese núcleo y darle a su hijo una familia unida, porque ella sufrió ese tipo de ausencia de padres, ¿verdad? Y no quería que su hijo sintiera eso. Entonces ella decidió volver. En esa ocasión ella manifestó que él sí la amenazó con hacerle daño realmente, y fue donde ella tomó la decisión de presentarse en un ministerio público y solicitar la protección, ¿verdad? Y a pesar de eso, igual regresó a los meses, y entonces fue cuando... Incluso no fueron meses, fueron semanas. Fueron semanas. Fueron semanas. Esto sucedió a mediados de enero. A mediados de febrero ellos ya estaban celebrando un Día del Cariño, ¿verdad? Esta persona realmente es muy inteligente. Tengo que reconocer que sabía precisamente cómo podía manipularla para que ella regresara a él. Y sabía manipular su mente de tal manera que ella terminara justificando su forma de actuar, ¿verdad? Gracias por estar también hoy con nosotros y contarnos un poquito, porque de parte de las familias también, las veces que hemos podido entrevistar a personas que están cercanos a alguien que ha padecido de la violencia o que ha fallecido a causa de la violencia, existen muchas dudas, hubiéramos hecho, no hubiéramos hecho, hubiéramos obligado, no hubiéramos obligado. Bueno, todo esto lo vamos a seguir platicando hoy en nuestro programa, conmemorando el Día Internacional de la No Violencia en contra de las Mujeres. Muchas gracias a las 3 por estar con nosotros. Vamos a una pausa más y volvemos.